Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Por Amor al Arte, este programa que hacemos por amor al arte. Hoy día tenemos un capítulo bastante especial, después de pasar por nuestras dinámicas de artes visuales en la sexta región, después de haber pasado por un tremendo capítulo de teatro en pequeño formato y haber visitado algunos aspectos de la música en relato y patrimonio en el último capítulo. Hoy nos vamos a meter con un tema que para mí en particular es maravilloso, que es el jazz. El jazz como expresión musical y el jazz particularmente como una expresión musical nacional, con cierta identidad, con ciertos bemoles, con cierto tufillo 6/8 que anda dando vuelta por ahí en el aire en esta dinámica. Hoy día me acompañan tremendos invitados y quiero dejar con ustedes un pequeño video para que los conozcamos. Fernando Farías, contrabajista. Fernando Farías ha desarrollado una importante actividad formativa de niños y jóvenes en el mundo de la música en la región de O'Higgins, realizando clases regulares de música, talleres y elencos municipales sinfónicos, jazzísticos y populares. Ha desarrollado sus trabajos musicales individuales y colectivos, destacándose los EP de La Sexta y Lo Simple, bajo y voz, sus colaboraciones como músico de sesión en el Teatro de Alcalá y composición musical incidental para material audiovisual. Fernando, además, es el creador y principal gestor del Festival de Jazz de Requinoa. Ignacio Díaz, guitarrista. Ignacio es guitarrista de jazz, fusión, rock, pop, de raíces latinoamericanas y sesionista, con una vasta experiencia como líder y sideman en agrupaciones de jazz y fusión, destacando su disco de solista en 2011 con la Big Band Los Andes y Lautaro Quevedo, además de diversos festivales de jazz. Ha participado como músico de sesión para artistas como Pablo Herrera, Stereo 3, Andrea Bodenhofer, la Orquesta Usach y otros, y cuenta con 22 años de experiencia docente en la Escuela Moderna y en el Instituto Profesional Pro Jazz, como profesor de la cátedra de guitarra, de taller y ensamble y de la cátedra de improvisación. Agustín Moya, tenorista. El tenorista Agustín Moya ha sido uno de los nombres y sonidos más representativos en el jazz en los primeros momentos del siglo XXI en nuestro país. Surgido desde la Conchalí Big Band, donde tocó entre el año 1997 y 2000, e inspirado inicialmente por los modelos del hard bop, Sonny Rollins y Hank Mobley, Moya se unió a la avanzada de músicos que repusieron el saxofón tenor como la simbólica arma jazzística desplazada durante casi 2 décadas y multiplicó rápidamente su militancia en proyectos de todo tipo, donde su instrumento fue pieza clave. Hola, hola, ¿cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Bienvenido, Ignacio. Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación, Mariano. Bienvenido, Fernando, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias por la invitación, Mariano. Agustín, un gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Hola, Mariano. Hola, Ignacio. Hola, Fernando. ¿Cómo están? ¿Todo bien acá? Te escucho medio cortado a ratos, pero bien. Ya, bacán. Vamos a tratar de batallar contra esta tecnología que a veces nos juega malas pasadas, ¿no? Estimados y queridos amigos, contertulios del jazz nacional, estamos en una situación compleja para la música, para los escenarios en general, pero que es particularmente compleja para el jazz, que es esta música que normalmente hacemos en clubes, en bares, en grupos chiquititos, con la gente bien junta, y que gracias a esta pandemia
está como complicado que volvamos a retomar los escenarios. ¿Cómo ven el actual ejercicio del jazz y el futuro de esta representación en escenarios? Fernando, ¿cuál es tu visión respecto al tema? Bueno, por lo menos lo que me pasó a mí este año con el festival que organizo acá en Requinoa, se cayó el festival producto de la pandemia. Y fue bien potente porque el festival ya llevaba, este era el cuarto año, y este era el cuarto año que ya se afirmaba el festival, ya se afirmaba, ya se consolidaba en el sentido de que había más dinero, ya se estaba hablando con gente ya que iba a venir a aportar, a trabajar, entonces ya estaba agarrando otro ritmo y de repente se cae todo, se paró todo. Entonces igual fue bien triste por un lado, porque este festival partió como un festival una iniciativa propia de generar un espacio en la región, y fue todo autosustentado, o sea, todo autogestionado. O sea, los primeros años fueron mucha gente que aportó por venir a tocar, y ya el año pasado ya se empezaron a haber dinero, y este año ya también había dinero, había una minera que también lo estaba auspiciando, y se venía bien cototo el festival porque lo estábamos organizando ya desde diciembre, que estábamos hablando del festival, a quién íbamos a traer, se estaba pensando en traer un músico de afuera, porque había lucas, pues de repente, de hecho ya el festival ya había agarrado tal forma que yo ya no estaba gestionando, sino que yo ya me había desligado un poco y ya había como dejado los pilares para que el municipio ya realmente se lo gestionara, y se cayó todo, pues se fue todo, se paró todo, se perdió toda esa magia que generaba el festival. Entonces me decían, oye, pero háganlo online, pero tampoco no estaban como las condiciones ni tampoco los aspectos técnicos como para poder hacerlo online. Porque esta música del jazz tiene un elemento, tiene una cosa de presencial, ¿no? Tiene una dinámica del impacto que produce al espectador, ver los solos, ver el despliegue de los músicos, estar presenciar esos momentos. Esa emoción no se logra con lo online. ¿Qué opináis tú, Ignacio, en ese sentido de la vinculación músico-público? Sí, mira, yo creo que principalmente en el jazz pasa eso que decís tú, o sea, como la conexión que se tiene con el público, especialmente cuando se toca en locales que son más pequeños y todo eso, la gente está al lado tuyo. O sea, si uno piensa, por ejemplo, uno de los locales más importantes del mundo, el Blue Note en Nueva York, puede estar tocando Chick Corea, Joshua Redman o quien sea, y tú estás literalmente a 30 centímetros de un músico. O sea, literalmente es cosa de ver los videos ahí, que una silla está y el músico está al lado tuyo. O sea, es casi prácticamente como uno es parte de la escenografía, como público, digamos. A mí lo que más me preocupa de esta pandemia, hablando de lo que decía Fernando, tiene que ver con que lamentablemente, dentro de lo duro que nos ha pegado todo, a la música es como va a ser como de las últimas cosas en reactivarse, lamentablemente, por orden de prioridades de la sociedad. Y esa es una cuestión que a mí me preocupa bastante, digamos. Como decía, así como medio chistoso el Coco Legrand, es como que en la música son los testículos del perro, están al fondo, al último, ¿sí? ¿Me entiendes? Y esas son las cosas como que igual es como triste porque, por ejemplo, los locales y todo eso, me imagino yo, ojalá no fuera así, como que los locales que promueven el jazz y la música en general, tal vez va a ser el último presupuesto disponible, va a ser tal vez para poner una banda en vivo, me imagino, ojalá no fuera así. ¿Cachai? Y eso habla como que me da una tristeza también ver como de que como sociedad no nos estamos nutriendo de una necesidad de artística. Me refiero a que vamos primero a salir a comer, vamos a salir a tomar, vamos a salir a no sé qué cosa, vamos a salir a comprar esto,
y al final voy a ver si me alcanza, a ver si para consumir un poco de música, digamos. Y eso es lo que a mí me da pena. Ojalá que no sea tan apocalíptica la cosa. Pero lo otro, yo sé que lo bueno es que los músicos yaceros, especialmente los más jóvenes, tienen igual una capacidad de autogestión bastante potente. Y eso por lo menos a mí como que me deja tranquilo verte que los cabros jóvenes ahora se autogestionan, inventan cuestiones y siempre salen adelante haciendo música, así que ojalá que se empiecen a dar de a poquito esa instancia para que pase. Y en tu caso, Agustín, ¿qué opináis? Porque los estudios de público, los estudios que ha hecho, hay un tipo que... Perdón, primero, Agustín, ¿nos escucháis bien? Escucho medio cortado en general, pero estoy ahí. Ya, bacán. Mira, en tu caso, Agustín, tú tocas en distintas bandas chicas, grandes. Te hemos visto con la Guambalí, tú en la misma presentación hablábamos de la Conchalí Big Band, también en formato trío, en formatos más chicos. Y por otro lado, todos los estudios de público indican que el último lugar de confianza de la gente para volver en esta pandemia van a ser los espacios culturales. O sea, la gente va a preferir ir a un restaurante, como muy bien decía el Ignacio, que ir a un concierto, por una cuestión de seguridad personal, de aglomeración de gente. ¿Cómo hacemos para que lo digital nos permita subsistir? Porque también hay una cuestión de cómo paramos la olla. Claro, exacto. Mira, lo que decía el Ignacio en cuanto al ¿cómo se llama? A lo que está sucediendo con respecto a las tocatas. El jazz en el fondo es música que requiere ver gente, tocar con gente, ¿no es cierto? Como todo, digamos. Entonces, bueno, a mí me cambió mucho todo, digamos, con todo esto. Entonces, estar en casa haciendo clases sobre todo, digamos. Pero por sobre todas las cosas empezar a ver qué se puede hacer para poder tocar algo. Entonces se comenzó a hacer videos, digamos, de mi misma casa, digamos, que se juntaban. No funciona muy bien, funciona, pero no es lo ideal, digamos. Pero últimamente ahora lo que se está haciendo, y que lo están haciendo muchos clubes también ahora en todo el mundo, digamos, son conciertos en streaming. Sí. ¿No es cierto? La semana pasada, hace 2 semanas atrás, digamos, Telonius abrió para hacer conciertos en streaming. Y bueno, creo que es la única, por ahora, me parece que es como lo único que se puede, digamos, porque van a ser, como ustedes bien decían, los bares, los teatros, va a ser los últimos lugares que van a abrir, digamos. ¿No es cierto? Y aquí les tiro una pregunta a los tres, les voy a pedir a los tres su opinión. Porque una cosa tiene que ver con el streaming como la dificultad que yo tengo como músico de generar un concierto, de generar una presentación. Ya, olvidémonos de que no tenemos este contacto uno a uno, que estamos con muchas pantallas, no nos podemos mirar para ver toda la dinámica de una presentación de jazz, pero obviamos eso. Cuando yo genero un concierto, como en el caso tuyo en Telonius, o como se podría generar para espacios culturales abiertos, como en el caso de Requinoa, yo lo que estoy produciendo es un video. Y ese video se puede reproducir en incontables oportunidades, pero no necesariamente llegar con plata para el músico que interviene. Entonces, como que a mí me da la sensación de que el streaming permite dar rienda suelta a la necesidad del músico de tocar, pero que no estamos hoy día como sociedad abiertos a una retribución económica por ello. Claro, lo que pasa es que no está regulado en el fondo, tampoco, ¿no es cierto? La gente se mete al live y ve el live nomás, digamos, y claro, puede no pagar. Entonces, como no está regulado en ese sentido, ahí, claro, es complicado. Pero claro, como tú bien dices, yo tenía muchas ganas de tocar, digamos, y sé que, digamos, la retribución económica no va a ser, digamos, como para que pueda pagar mi arriendo, pero claro, básicamente es por mí, digamos, para tocar con mis amigos, digamos. No tocaba hace, no sé, 7 meses. Claro. ¿Qué opinas tú, Ignacio, al respecto?
A mí me pasa una cuestión cuática con la cuestión de los streaming, porque yo soy igual como muy old school en el sentido de que me gusta ver la cuestión en vivo, me gusta ir, me gusta pagar la entrada, es como todo lo romántico, o sea, a mí me gusta, por ejemplo, los vinilos, ni siquiera porque se escuchen así mejor que otra cosa, ni nada. Realmente me gusta abrir la cuestión y mirarla, poner el tema, darte tu tiempo, darle valor. Los streaming es como meterte en YouTube, así como que es como todo, lo saco, lo pongo, lo hago a la hora que pongo. Entonces tiene una cuestión como que le dais poco valor. Y más encima eso que dice el Agustín, así como que no, nadie paga y si da lo mismo, como que nadie le da valor a esta cuestión. Mm. ¿Cachai? Y como que lo encuentro muy helado, demasiado helado. Esa es mi percepción. Tiene muchas cosas positivas en muchos ámbitos, obviamente. Nos acerca a otras culturas, nos acerca a poder disfrutar de música o experiencias de cualquier tipo. Pero me pasa eso, yo trato de evitar los streaming de cualquier tipo, hasta de los músicos que yo admiro mucho, sí, yo trato de evitar lo que más pueda, porque me quiero guardar esa cuestión de que ojalá abra, no sé, de cuando abran el Telonios, de ir, ¿cachai? Y era chistoso, yo no voy mucho al Telonios, yo no vivo en Santiago tampoco, las veces que iba, que siempre está la cuestión, lo encontramos, la cuestión es fijo ahí, y escucharlo tocar, me encanta, esa cuestión en vivo, así, las llamas, lo que sea, no sé, es una cuestión fresca, porque, por ejemplo, Agustín, la característica que tiene es como escuchar así como una vertiente del jazz, así como bien pura, que es bacán. Su sonido, su forma de tocar, su frase, es una cuestión como bacana, entrete. Y es una cuestión que era entretenido, o sea, como que vas a escuchar eso en vivo, esa espontaneidad, ¿cachai? Y que no la vaya a volver a ver porque no vaya a meterte al streaming de nuevo a verla, a repetirla, ¿cachai? Es la espontaneidad que tiene, y eso también, no sé, pues de que tenéis que ir a caminar a la cuestión, de agarrar la micro, de agarrar el taxi, lo que sea, es como que todo esos esfuerzos que se ven premiados a la hora que llegáis y lo escucháis, oh, vale mucho más, ¿me entendí? Es una locura mía eso sí, pero... Es que estoy muy de acuerdo con el Ignacio. A mí me pasa algo muy especial también, sobre todo con el jazz, sobre todo cuando empezamos a hablar de lo que genera ir al telón. Me acuerdo yo que iba a las jam y es una muy buena escuela para aprender y para entender este lenguaje. Entonces, tener la posibilidad de entrar y apoyarse en esa baranda y estar al lado, no sé, viendo cómo toca el Agustín, o estar atrás de la batería que esté tocando, no sé, el Andy Baeza, y estar ahí uno al lado de ellos viendo cómo están tocando, cómo están fraseando, es algo que es impagable para un músico o para un editor. Entonces yo creo que esas cosas son las que no tienen precio. Eso es como lo que a uno le permite, y también poder generar contactos, poder generar amistades. A mí me pasó que yo en el Telonius me topé miles de veces con el Agustín y lo saludé, lo vi tocar, y siempre estaba como ahí apoyado, viendo cómo tocaban, alucinando, cómo interpretaban, y generé todo mi lazo de amistades en el Telonius. Todos mis amigos los conocí en el Telonius, con los que generalmente toco. Entonces, el streaming pierde esa noción de la vida, de poder compartir, de poder tener esa... Porque yo creo que este es un lenguaje que se hace compartiendo en los bares, en los locales, y se pierde la magia de poder compartir, de poder estar ahí, de estar presenciando lo espontáneo que es, porque uno va tocando y va generando un solo, una interpretación, y eso le va llegando al público, y eso va emocionándose uno junto al público. Entonces genera toda una conexión, y con el streaming se pierde todo. Entonces, a mí me pasa lo mismo. A mí cuando me dijeron, oye, pero hace festival vía online, yo quizás hace los streaming, pensé que no era el momento, porque supongamos el festival de jazz de Requinoa viene bien, yo siempre lo hice el festival invitando a gente, y siempre lo cerramos con una jam session, entonces donde todos tienen la posibilidad de tocar, la gente de la región, y tienen la posibilidad de codearse con gente que ya está en el nivel de la vanguardia en el jazz en Chile. Entonces es muy comunicativo, muy colaborativo. Entonces hacer un festival vía streaming es como se pierde toda la magia de poder compartir, de poder conocer a gente que está en la misma intención, interés. Además que hay una cuestión formativa en torno a la disciplina del jazz que sufre un montón, bueno. O sea, cuando nosotros hablamos, ponte tú, de la realidad de Santiago, de lo que significa, bueno, decir,
chuta, sabéis que hay un concierto en el Thelonious, quiero ir, o no sé lo que va a haber, pero quiero ir igual. Y tomo la micro, weón, me pego el pique, paso, no sé, a comprar cigarro, me fumo un cigarro afuera, entro, pago mi entrada, espero un rato, pido un copete, empieza la música, después termina, salgo. Hay una disciplina de desplazamiento físico, pero una disciplina de desplazamientos físicos que viene ya incorporada en un proceso formativo al cual los chilenos nos hemos ido dirigiendo de a poco, ¿cachai? Para Claro. salir de lo que era el Club de Jazz de Santiago como único espacio y empezar a meter, Claro. weón, por allá por los 95, 2000, cuando se empieza a meter en la esquina del Delfín Verde, cuando empieza, weón, a trabajar el Thelonious, ahora el proyecto que tenía el Cuturrufo, weón, el Jazz Corner, y un montón de iniciativas que tienen por objeto abrir el abanico. El Y ya, Mingo está también. El ¿cachai? Mingo también. Que está Claro, aquí. el mismo. Pero ya esa disciplina del desplazamiento del santiaguino al espacio de jazz se ve media corta. Pero en el caso nuestro, con el Fernando, nosotros trabajamos en difusión cultural en el campo. En el Claro. campo hay una formación, o sea, aquí no hay un impulso, no hay una pulsión por ir a ver un festival de jazz. Tenemos que hacer todo un trabajo formativo y donde la principal característica de lo que estamos formando tiene que ver no solamente con el espectáculo musical, sino que con el espectáculo estético, que significa para el público ir a ver a los músicos de jazz. ¿Me cachai? Ir a ver cómo se toca, cómo se vuelve el loco arriba de un escenario. El Fernando armó un festival de jazz en Requinoa, a mí me tocó armar uno en Pichidegua, que son zonas súper de campo, weón, súper perdidas. Y hoy día eso no lo vamos a tener. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente no se olvide del jazz? No se olvide, en el caso de los santiaguinos, del esfuerzo y del desplazamiento, y que no se olvide, en el caso de la gente más rural, de que existe un estilo donde es interesante de ver también estéticamente. ¿De qué manera nos mantenemos en la memoria del público, en el fondo? ¿Qué creen que podemos hacer? Agustín, no sé si tú... Aló, es que sabes que justo se cortó no alcancé a escuchar lo que preguntaste. Ya, mira, no, lo que pasa es que les preguntaba si ya como viene toda una dinámica de desplazamiento, de movimiento, de atracción por el estilo musical, que hoy día con el tema pandemia no vamos a poder desarrollar. La pregunta es cómo hacemos para que nuestro público no se olviden de que el jazz existe y de que hay una cuestión más allá y que vamos a volver a recuperar eso. Uf, qué difícil pregunta, porque, bueno, no se ve. Hoy se nos cayó el Agustín. Chuta. Ya, Ignacio, ¿qué opinas tú? Ya, mira, difícil, o sea, que no se olviden, es difícil porque como está el mundo, lamentablemente la música no popular, o sea, no comercial, es como bien olvidable por ese lado. Entonces, y bueno, te cuento como una cosa en la que estoy yo, que es una parada personal, en el sentido de que yo me vine acá a vivir a Machalí, o sea, yo siempre he sido Rancagua, me vine a vivir a Machalí hace unos años ya, porque yo no quise estar metido más en la onda de Santiago y todo eso por una cuestión personal, y caché de qué forma yo podía empezar a hacer como un aporte para Rancagua y todo esto lo que está por acá cerca. Y justamente coincidió también con que yo me metí así como de full a tocar jazz, así como tal, porque yo antes era muy fusionero, distorsión y cosas así, tocaba con el Emilio García, somos bien partners, saludos para el Emilio si algún día lo ve. Saludos para el Emilio. Sí. Y la cuestión es que me pasó que me metí como muy, muy dentro de lo que era el jazz puro y todo eso. ¿Ya? Y si tú te das cuenta, el jazz cuando comenzó, a decir, los años 50, 60, hace cuando ya era como más conocido y top, y la onda, los músicos de jazz eran tipos famosos. Un músico de jazz sacaba un disco y era noticia, era portada. Era noticia, era una cuestión que todo el mundo escuchaba. Eso, la gente, los gringos que consumían harto su música, eso, tú ibas a las casas de ellos y tenían sus vinilos, o sea, es decir, tú hablas con un gringo de ahora de 40, 50 años y te dice, sí, mi papá la colección de vinilos, Coltrane, Miles Davis, Bill Evans, etcétera.
era como normal, es decir, todos crecieron con eso. Y cuando apareció el rock, como música más comercial, se empezó a comer el jazz, po. Se lo empezó a comer en términos de que el jazz empezó a estar muy evolucionado, empezó a evolucionar, armonías densas, melodías densas, ritmos densos, más difíciles de entender, y el rock empieza con una cuestión más plana, más fácil de digerir, más entretenida, la cuestión acá, y el jazz empezó a quedar en el olvido, como en los 70, de a poco, cada vez menos, y lamentablemente una tendencia que empezó a pasar así, y voy a eso porque me pasó que cuando hemos tenido que tocar acá, incluso con el Fernando, acá en los festivales de jazz de Rancagua, me ha tocado tocar los dos últimos, y hartas pegas que yo toqué, guitarra sola acá, que me busqué acá tocando, harto, que me encantaba. Caché que la gente no entiende el lenguaje acá, no lo entiende, pero sí le gusta ir a escuchar música, a encontrar algo nuevo. Y caché que una de las pegas que me gustó como asumir era como tratar de ser como didáctico cuando iba a tocar. Es decir, no ir 1, 2, 3, 4, vamos tocando y todo solo y toda la cuestión. Y me basé en lo que hace Cannonball Adderley, o lo que hacía el saxofonista de Miles. La gracia que tenía Cannonball es que explicaba cada tema antes de tocarlo. Explicaba y te decía que esto estaba en 3, 4, 4, 4. Exacto, entonces yo me propuse empezar a hacer eso para que la gente empezara a entender qué es lo que estaba escuchando, porque no necesariamente tiene que entender el lenguaje del jazz, no es fácil de digerir. Entonces se hacía como que la gente lo entendía, lo lograba disfrutar, empezaba a recibir feedback de eso. Empecé a tocar música no necesariamente que era del repertorio de jazz, sino que por ejemplo agarraba temas latinoamericanos y lo improvisaba. O temas más pop, también lo improvisaba, etcétera, y le agregaba como, es decir, trataba de jazzificar la música que tenían en la oreja acá mis coterráneos, digamos. Y esa es como, por ejemplo, como una pega que yo me dispuse a tratar de hacer, es decir, como de tratar de acercar esta música que ya se viene olvidando de hace mucho tiempo y no se escucha acá. No se escucha, es difícil de digerir, no es fácil, pero a la gente le gusta. La gente agradece mucho cuando va a escuchar música en lugares así. Entonces, a mí me motiva mucho. De hecho, o sea, yo tengo unas ganas locas de ir a tocar y poder hablar y explicar y ojalá conversar con la gente de un tema, etcétera. Y en tu caso, Agustín, ¿cómo lo veis? Porque tú tenías una transversalidad respecto a la música tremenda. Yo te he visto tocando desde la Guambalía hasta con Criminal Jazz en proyectos más hip hoperos, ¿cachai? Sí. Entonces, finalmente ¿y por qué lo quiero dejar colgando? Porque también te he visto tocar jazz más duro, más conceptualmente más duro. Y Coltrane tenía una frase maravillosa que decía que la verdadera genialidad no está en hacer complejo lo simple, sino que al revés, en hacer simple lo complejo. ¿De qué manera nosotros podemos presentarnos o podemos presentar una música que nos permita ir por esta línea formativa, por convidar a las personas hacia acercarse al jazz? ¿Cuál es tu opinión? Mira, lo que está hablando el Ignacio, me parece muy interesante comenzar como a explicar lo que se está tocando, ¿no? Y creo que Dizzy también lo hacía, también. Es súper importante. Fíjate que yo nunca lo he hecho. Me parece que es súper positivo lograr acercar un poco el jazz a la gente, aunque a pesar que yo encuentro que los últimos 5 años, mucha gente joven se ha sentido interesada en el jazz. ¿No es cierto? Porque claro, hay agentes como no sé, Kamasi Washington, ese tipo de músicos, los Snarky Papi, no sé, cosas así, que tienen como un poco cosas medias jazzy que acercan a la gente al jazz, ¿no es cierto? Lo mismo con el ska jazz, ¿no es cierto? Entonces, creo que por ahí también hay un camino, ¿no es cierto? Yo también lo he experimentado tocando con algunos otros grupos de diferentes músicas, como tú dices, claro, he tocado con diferentes bandas, ¿no es cierto? Pero creo que es una muy buena opción de acercar a la gente al jazz y creo que se está logrando. Creo que los últimos 5 años, 6 años, yo he visto mucha gente joven que va al Thelonious, por ejemplo, y que no son músicos, además, ¿me entiendes? No necesariamente músicos,
¿me entiendes? Entonces, claro, pero claro, llegar como lo hace, no sé, el Ignacio, vaya a tocar un estándar, no sé, explicar el estándar me parece muy bueno, no lo he practicado y creo que voy a seguir te voy a copiar. Es que sabes que mi experiencia, anterior, o sea, me pasó. Mariano. Es un buen consejo, Fernando, y tú trabajás formando cabros chicos. O sea, estáis también en una línea, porque yo cacho que el Ignacio con el Agustín hacen clases de instrumentos a cabros más grandes, jóvenes, adultos. Pero tú trabajáis particularmente con el segmento de los cabros chicos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo crees tú que debería ser la intervención? Porque de una u otra manera, los niños chicos van a ser los primeros que van a ser sometidos al arte, ya sea a través de los contenidos que compran los colegios, bueno, a través de cápsulas, a través de las plataformas digitales. Son como un público cautivo al que podríamos acceder. ¿Qué opinas tú de la formación jazzística para los niños? Mira, esto es súper importante porque ahí está el semillero. Y me ha pasado mucho por los lugares donde estoy formando, la orquesta, los niños que son niños de lugares rurales, que tienen toda la necesidad y las ansias de querer escuchar otro tipo de música, o otro tipo de música que no es lo que está en su entorno. Entonces, he encontrado a un niño muy talentoso, con muchas condiciones, y eso ha sido súper como beneficioso porque son las generaciones que vienen y que si hay una línea, si hay una línea, yo creo, municipal o de gobierno que se interese en entregarle estas herramientas a los niños, estas formaciones, va a llegar a un punto que podemos tener un muy buen nivel y un lenguaje cultural bien amplio, ¿ya? Entonces, es súper importante enfocarse en estos niños. Yo decidí educar a niños y decidí quedarme acá por una parte mía, porque, o sea, siento que tuve suerte en el sentido de que mis papás me apoyaron, pero también tuve mucha suerte porque cuando empecé en la música, tuve un compañero que el papá era músico y como que siempre nos estuvo como educando, siempre nos estuvo hablando de lo que había que hacer y fue como el cañón para meterse en esto de lleno. Entonces, cuando decido enseñar y quedarme por estos lados enseñando y formando a niños, claro, con esa perspectiva de que lo tomen como una herramienta de vida, explicándoles que se pueden lograr muchas cosas con esto. Entonces, yo creo que en los colegios, pongamos, los municipios, es súper importante que inviertan en la formación de niños, porque esto es lo que va a permitir poder llegar a un punto de formar niños para que después consuman el arte, porque si le hacemos desde pequeños la formación de ir a escuchar música, de tocar un instrumento, cuando tengan 17, 18 años van a ser las primeras personas que van a consumir el arte, que van a consumir la cultura, porque ya van a tener la necesidad, van a tener ya el interés de querer conocer cosas. Entonces, yo empecé a trabajar con la orquesta infantil en Requinoa, después nos fuimos a un colegio, de repente en el colegio ya empezamos un año con 20 niños, ya después el otro año eran 80 niños y están todos con el interés y todos tienen el ansia de querer aprender. Entonces eso es súper potente. Yo creo que es súper potente entender que estas son los pilares y son las personas que realmente van a consumir en unos años más lo que es la cultura y que tengan ese hábito que realmente no está ese hábito. Nosotros, yo creo que mi generación, yo creo que fui como afortunado de poder haber estado en el colegio donde estudié, de haber tenido un compañero, de haber tenido unos papás que se preocuparon, pero la gran mayoría no tiene esa oportunidad. Entonces yo creo que los municipios y sobre todo los colegios municipales deberían dar como esa oportunidad de poder formar a estos niños para no solamente ser músicos, sino que entregarle valores, que todo lo que conlleva tocar un instrumento, disciplina, valor, respeto. Todo lo que implica hacerlo en grupalidad, que tiene también todas las características que son tremendas. A mí, mira, pero déjame subir al Agustín. Agustín, tú estás sufriendo con la señal, ¿eh? Se te corta cada cierto rato. Sí, se me corta y lo escucho todos cortados. No sé qué pasa. No. Sí, no, tiene que ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, te escuchamos perfecto.
Escuchamos perfecto. Lo que pasa es que, mira, les iba a contar también una historia, porque en esto de la formación musical que decía el Fernando, que hay que hacer a través de los municipios, a mí me tocó una experiencia súper curiosa y que quiero preguntarles qué opinan. En Pichidegua existe una escuela de músicos que tiene más de 30 años de tradición. Es una escuela de músicos que está orientada particularmente a los bronce y madera. ¿Okay? Esa es como la orientación. Pero la visión que tiene esta escuela de músicos es formar cabros para que se vayan a las escuelas matices de las Fuerzas Armadas a tocar en las bandas. O sea, no hay una visión de jazz, no hay una composición de una big band, no hay una composición. Bueno, marchas militares y compadre, váyase a la escuela de carabineros, váyase a la escuela de las Fuerzas Armadas, toque ahí y ahí va a tener una carrera musical. Como un proceso también de salida social del campo o de la pobreza hacia una fuente de trabajo, una cuestión más laboral. Entonces, también me causó curiosidad, pues, bueno, yo les pasé un par de discos de jazz a los cabros y quedaron vueltos locos. ¿Ah? Porque tiene mucho que ver también con la visión con la que yo estoy formando. Claro. ¿Sí? Aquí ustedes tienen un montón. Yo creo que, mira, una de las formaciones que son más presentes en la ruralidad y en la extensión de todo Chile son las bandas escolares, con harto bronce, harto clarín, trompetas, saxofones, trombones. ¿Cómo hacemos? Y el Fernando en particular y el Agustín tienen una tremenda experiencia en Big Band. O sea, el Agustín viene de la Conchalí, el Fernando ha estado formando Big Bands en la sexta región. ¿Cómo hacemos para masificar el concepto de la Big Band? Mira, ¿puedo hablar yo, parto yo? Sí, por favor. Lo primero yo creo que es invertir en los colegios, en proyectos que se mantengan. Hay plata, en los colegios hay plata que se gastan, que son para cultura, que se pueden comprar instrumentos, y yo creo que abrir los espacios, entregarles los instrumentos a los niños y empezar como a intervenir los colegios, y de los colegios hacer la red con los municipios. Entonces, cuando uno liga un colegio con un municipio, el departamento de educación con el departamento de cultura, y lo ligamos con un profesor o con un docente, y empezamos a intervenir en ese colegio, empezamos a llevar instrumentos, empezamos a trabajar repertorio, se empiezan a abrir las puertas y los contactos. Y una cosa que es súper significativa para la gente, para los niños que están estudiando, que me ha tocado vivir a mí con ellos, son los viajes, cuando ellos salen a tocar. Por último, no sé, si van a tocar, no sé, a Talca o a San Fernando, al lugar que vayan, esos viajes son significativos, no los olvidan jamás. El asunto es que uno tiene que generar ese lenguaje, uno tiene que hacer esa intervención pedagógica, por lo menos yo lo hago, la intervención pedagógica, que les muestro música, les paso audios para que escuchen, desde música clásica hasta ya lo más tradicional. Entonces, eso les permite a ellos también generar un lenguaje y tener una idea cultural de cómo puede llegar a sonar un instrumento. Entonces, eso también es como darle esa formación, entregarle esa herramienta. Porque a mí me ha pasado mucho que de repente estoy con niños ya que trabajando, y que a lo mejor todo su entorno, todo un grupo de su colegio, de su curso, es reggaetón. Pero llegan a la orquesta y al mes ya no están escuchando reggaetón, o sea, están preocupados de escuchar Bach. Entonces ya es notable el cambio, pero es porque uno como agente les entrega las herramientas para que ellos empiecen a conocer cosas distintas. Eso también es potente, importante, es también como uno forma, como uno entrega esas herramientas para que ellos se vayan generando este lenguaje. Yo lo denomino lenguaje, para mí es un lenguaje, así lo denomino. Sí. Ahora, oye, primero que nada quiero darle las explicaciones por el pobre Agustín, porque nos está mandando un mensaje y nos dice que está imposible la conexión desde su casa. De hecho, se le estaba cortando a cada rato, así que lo vamos a excusar a nuestro querido Agustín Moya. Nos vamos a quedar nosotros haciendo lo que queda del programa. El jazz nacional como un concepto. ¿Existe un jazz nacional? Existe podríamos decir que hay una identidad del jazz que viene, que está imbuida del 6/8, weón, de las boîtes, del foxtrot, que se mete un poco con la cueca y viene a aparecer finalmente con lo que hace el tío Roberto Parra, que agarra por el lado de la fusión a los congresos, a los fulanos. ¿Tenemos una identidad nacional como jazz o simplemente estamos tocando música gringa muy bien?
¿Qué creen ustedes? Mira, yo creo que sí, la primera cuestión que yo te podría decir es que sí, acá en Chile hay un potencial de músicos, o sea, cualquier que sí pueden llegar a tocar nivel gringo, y muy bien, bueno, el mejor ejemplo está la Melissa Aldana. Sí. La Melissa toca como gringo, o sea, me refiero a que sigue esa escuela, y toca a ese nivel y varios más, pues está el Pablo Menares, sí, por la Camila Mesa, bueno, varios más, pues. La cuestión es que yo una vez, como que hablando y como que con alguien me recuerdo como que estábamos hablando de esto, que qué es lo que representaría una especie de jazz chileno, digamos. Ujú. Y al final fue una fusión que un grupo chileno que todavía está, hace rato que no lo escucho tocar, que es La Marraqueta, donde está el Pablo Sí, Caro, Pedro Green. Pedro Green. A mí lo que más me sonó a Chile, haciendo música con armonía que venía del jazz, ritmos latinoamericanos, o ritmos definitivamente bien chilenos, sí logró, La Marraqueta a mí lo logró hacer, pero de eso ya podríamos decir que es fusión, como Sí, que claro. jazz es distinto, es distinto. Y otro detalle que una vez me pasó, estoy hablando del año 93 más o menos, con un amigo se consiguió un CD y que se llamaba, que era había sido un festival de jazz que había ocurrido en Chile, no me acuerdo en qué parte, fue uno de los primeros así como que hubo internacionales, Mm, en que había un duelo de dos bateristas. Lo único que me recuerdo que estaba Alejandro Espinosa, era uno, y el ya, otro era un wow. gringo, sí, y el otro era un gringo. Y me recuerdo que el gringo se empieza a tirar la sartada de palo y súper bien, bonito, toda la onda. Y Alejandro Espinosa tocó una cuestión así como que dejó a todos para adentro, porque no era común escuchar eso. Empezó a tocar como el ritmo del C octavo con la caja. Y sonó súper distinto, po. O sea, era como que uno se imaginaba y bueno, toda la cuestión acá porque te sacó de este cuestión tan gringo, chintitín y la cosa de los palos. Y fue una cosa así como que, oh, qué fresco, qué bonito. ¿Cachai? Mm. Pero yo todavía no lo escucho así tan. El Jorge Díaz también lo he escuchado que ha metido algunas cosas así como con ritmo, con los 6 octavos y todo eso. Pero igual yo también en mi disco metí así como unos pincelazos, pero sí yo creo que todavía falta como para poder hablar de como una identidad, Mm. porque el patrón gringo de la música es muy fuerte. Bueno, y Parmesino nos dijo acá el 87, toquen su música, dijo no. Ya de hecho, por ahí creo que está la conferencia de prensa donde nos dice eso. Y Oye, en esto Fernando, Holman, bueno, perdón, en esto Holman yo podría decirte que sí, él tiene una postura así que incluso va más allá de la cueca y las cosas así como más de ahora, sino que con la onda mapuche y todo eso, tiene su cuestión así muy potente. Yo los vi una vez, nos encontramos en un festival de jazz de Lebu y lo vi en vivo y no, wow, no, y que me yo quedé lao. precisamente quería meter a Fernando como bajista con el tema del Ernesto Holman, porque yo creo que el Ernesto, efectivamente, como tú muy bien decís, Ignacio, se saltó un pedazo de música. Desde que llegaron los españoles para adelante, lo vio y se metió directamente con una identidad mucho más primigenia, como para desde ahí Exacto. desarrollar un jazz. ¿Qué opinas tú, Fernando, que es tu instrumento más encima? Claro, y yo estuve en una clínica del Holman, como en el 2008 creo, donde, o 7, no recuerdo muy bien, donde él hablaba de los vudú. Él hablaba del vudú, se fue ¿Ya? a hacer unos vudú de greda y estaba con con toda la recopilación mapuche, pues se fue a vivir a unas rucas, estuvo en unas comunidades mapuches en el sur, donde estuvo harto tiempo, o sea, como un año, no estoy seguro, o 2 años, me acuerdo que decía, recopilando todo lo que son las rítmicas y las melodías que cantaban, y me acuerdo que justo me toca a mí, fui a esa clínica para ver qué es lo que hablaba, y él contaba esto, porque él tomó las melodías y los patrones rítmicos y los llevó al bajo, pero los llevó también percutiéndolos rítmicamente, me acuerdo perfectamente esa clínica que él percutía mucho, cantaba mucho estos cantos,
Y él explicaba porque se saltó toda esta parte como tonal que conocemos nosotros. Entonces él agregó esta parte más étnica que le denominamos. Y me pasa harto él con la música, siento que él es como un gran exponente de música, podríamos decir, yo le denominaría como lo dice, étnica, ¿sí? Música étnica, entonces creo que es como por ahí va, pero yo creo que una de las bandas que como que realmente que yo escuché por primera vez que la vi en el Festival de Jazz en Santiago, una banda que venía de acá del sur, pasado Talca, que se llamaba, la banda se llamaba 3 por Lucas. Ya. Y que yo creo que fue la primera banda que yo escuché que mezclaba el folclore con jazz, y los 3 por Lucas eran puros cabros jóvenes que venían de la Universidad de Valparaíso, de la SCD, había una mezcla de todos lados, y habían cabros que eran de la Orfeón también, de ¿cómo se llama este pueblo? Ya se me fue el nombre del pueblo, pero fue el primer disco que escuché y la primera banda que escuché que realmente mezclaba el folclore. Si lo pueden buscar, se llama 3 por Lucas, la banda que sacó el disco. Es la primera banda, yo creo, que escuché que mezcló el 6/8 en los arreglos y en las métricas, y también en la armonía también, que mezcló. Oye, se nos fue el Fernando. También se fue. Se nos están cayendo de a poco, compañeros, así. Claro. Así el internet no nos va a permitir hacer absolutamente nada, bueno. Claro. Ignacio, mientras recuperamos al Fernando, a mí me gustaría llevarte otro estilo de jazz, o sea, ok, bacán con el Holman y bacán con la raíz étnica, pero hay una cuestión que está como en el inconsciente colectivo un poco desde los 50 y 60, que tiene que ver con toda esta fusión entre el jazz manouche, el swing, el foxtrot, el Roberto Parra, las cuecas, los tres, la negrester, y como que hay una pasada cultural, como una oleada cultural, que nos llega de alguna manera nos deja como receptores de un jazz, ¿no? Sí. Muy de guitarra de palo. Sí. Y es como bien under. Es como bien de... Como el estilo de la negra Esther. Sí, ahí volví. Y ahora me acordé, son de Teno ellos, son de Teno. Bacán. Oye, mira, le estaba preguntando justo al Ignacio, como te había volado de la imagen, le estaba preguntando por esta otra identidad musical del jazz que está muy metida en lo chileno, que tiene que ver con esta fusión entre el jazz manouche, el tema del foxtrot, del swing, en los salones de baile de los años 50, la recepción que hace de eso el Roberto Parra, cómo lo guachaquea, cómo lo mete, lo inserta dentro de la banda sonora de la Negra Esther, cómo desde la Negra Esther, a partir de los tres, de la cueca, de la neocueca urbana, como que empieza a meterse también en un ambiente, esto del jazz con guitarra de palo, básicamente, y él nos estaba contando algunas impresiones respecto de eso. Sí. Y claro, como decís tú, la cosa de la cueca brava, y tiene que ver, incluso hasta uno se puede hasta imaginar ciertos barrios, así como, no sé, pues Franklin, ¿cachai? No sé, pues, no sé qué más, pero se te imagina como una cuestión como muy urbana y muy no de elite. Muy de la viejera. Exacto. Es como que, claro, como que fuera el terremoto de ahora, así como equivalente así a un trago mucho al pipeño. Pero también fue como, si te das cuenta, quien lo rescató así como más en la chilena fue el Panchito Cabrera, ¿no es cierto? Él lo hizo así, y también, ¿cómo se llama? Lo de los caporales, no recuerdo los caporales, que era un grupo que eran humoristas, sí, creo, sí. Y uno de ellos era guitarrista de jazz, así de esta onda Manucci y toda la onda, así. Pero siempre te das cuenta que como a la chilena igual tiene como que agarra como alguno, no es muy evolucionado, no evoluciona de eso. No es como lo que pasa en los argentinos, que los argentinos viene el tango de los arrabales y todo lo que sea, pero hay gente que se lo agarra y lo empieza a poner más sofisticado y le empieza a agregar. En Chile pasa como que la cosa se mantiene ahí como en esta onda media, como te decía, media under, ¿cachai? Y hace que igual que, a mi entender, así como que musicalmente no evoluciona mucho, queda así como en lo más popular, y como que bailemos, pasémoslo bien, ¿cachai? Pero es distinto, no se logra la sofisticación, ¿cachai? Que echo de menos yo en algunas cosas, así como...
Como lo que pasa ¿Perdón? con los Violent Tango, con el tango electrónico, los Gotham Project, Exacto. que han pescado un tango y Sí. lo han movido a otra O sea, y dimensión. partió, o sea, si tú cachás la historia de los tangos, ¿Mm? empieza con la orquesta de uno, después de Pugliese, después de todos van evolucionando, van haciendo, agregándole cosas distintas, aparece un Astor Piazzolla, hasta lo que decís tú, pues es una cuestión ya electrónica y sigue siendo tango. Sí, po, Y sí, esa es po. una pega que hay que empezar como a pensar cómo nuestra música puede, en vez de que... Porque hay tipos que tocan increíbles, aquí como que somos súper buenos para, oye, haz esto, mortal, y lo todo increíble, mortal, lo copio, lo hago más rápido y mejor que tú. Pero falta esa cuestión, esa chispa de vamos creando, vamos sumando, digamos, ¿cachai? Mm, Vamos más allá, vamos mirando el horizonte, evolucionemos. ¿Me entendió, no? exactamente. ¿Qué opinas tú, Fernando? Eh, Mira, yo ahora hace poco, no recuerdo ahora el nombre, pero hace poco encontré, no sé, a lo mejor tú lo escuchaste, vi una banda de cuequeros en Valparaíso, sacaron un video que rapeaban, Ah, pero buena. pero iban haciendo la métrica de la cueca, el los 6 octavos y todo, haciendo la métrica, el traseo y todo, de la paya, pero la guitarra, los bajos y las baterías de fondo eran totalmente yaceros. Y era una mezcla, no, fue algo nuevo. Yo lo vi, lo he escuchado como 10 veces, no recuerdo el nombre. Hicieron el video, estos cabros hicieron el video en un lugar como muy emblemático de la cueca en Valparaíso. Ya. Y me acuerdo yo que cuando los veo y escucho ese beat de la batería y a la misma vez escucho el pandero en C y de repente veo que aparece este cantante haciendo la copla de la cueca, me voló la cabeza porque dije yo aquí, primera vez que hace rato que no escuchaba algo nuevo, porque pasa lo que dice el Ignacio, cuesta encontrar o escuchar que estemos creando, que haya cosas nuevas, porque Sí. no sé qué pasa, porque no sé qué pasa, no sé si acaso será, de repente, será la tipografía donde vivimos, la cordillera que nos tiene más aquí como arrinconados, que no sabemos lo que pasa Yo creo que es allá, la cordillera. el clima. O puede ser que nos metieron la cueca como un concepto tan impuesto, tan poco natural, que nos queda chico a la hora de crear una identidad. Que no es una cuestión que necesariamente esté vinculada con el 6 octavo. Yo creo que el 6 Claro, octavo tiene una vinculación histórica desde los mapuches. Tiene como Claro. un punto. Pero esa deformación con la cueca y la aceptación de la cueca como una raíz folclórica ineludible es compleja. Es complejo Fue salir de hasta ahí. medio, fue como hasta no fue que Pinochet, no fue que puso como hasta un decreto que tenemos que, ¿cachai? Pero a la larga, si te das cuenta, la música así como que han sido receptoras del pueblo y lo popular en Chile, así como que han llegado espontáneamente y se quedaron en la ranchera y la cumbia. y pega O y hace sea, furor. esas cuestiones quedaron al tiro, se pasan de para acá y vamos bailando. O sea, la Claro. cueca es como que, a ver, cómo y todo, y cuesta, porque tiene algo que le podemos agarrar, pero no es así como que el chileno, oye, vamos a bailar cueca no, si al final quiere que le pongan el reggaetón y... ¿Me entendido, no? Es como igual más primitiva todavía culturalmente nuestro oído, digamos. Yo Yo tengo, eso yo es tengo como una una talla, teoría que tengo. yo ¿Cachai? tengo una talla tan buena al respecto. En un ¿Eh? minuto, haciendo curatoría de conciertos en la Casona Cultural de Pichidegua, como que pasamos por una etapa de llevar música rara. La weá era llevar música rara, lo más raro que pudiéramos. Y se nos ocurre hacer un concierto con un grupo que se llama La Folkestra, de música celta. Ajá. Imagínate, po, weón, pa' Pichidegua, raro, po, música celta, ¿qué es eso? Bueno, llegan los músicos, se instalan y todo el tema, y empiezan a tocar algo como medio irlandés, gallego, con unos whistles, ¿cachai o no? Un violín detrás, y salta el Pablo Bahamondes, compadre, agarra una gaita y se pone a tocar la gaita, y como que algo se movilizó en el inconsciente del público y lo sintieron como el acordeón de la ranchera. Y empieza a tocar la Ujú. gaita y la gente empieza a vuelta loca. ¡Yihu! Era como una sensación ranchera, weón. Sí, ¿Cachai? bo. Y después lo estuvimos conversando con la banda porque para mí de verdad que fue como impactante la reacción. Y me dicen, pero weón, es súper natural.
la música que llegó a Chile, a México, weón, que llegó a Latinoamérica, que se abrió, es una música de raíz gallega. Por lo tanto, todo el traspaso que hay en términos históricos de la música hasta llegar a la ranchera y el impacto que tiene la ranchera en zonas como Chile, ponte tú, es una cuestión que tiene que ver con eso, tiene que ver con que han estado en el inconsciente machacándose desde la llegada de los españoles para adelante. Que son raíces que son súper difíciles de intuir, solamente las podéis ver cuando ocurran, man. Claro. O por ejemplo, mira, disculpa, en el año 90, cuando el Amnesty que se hizo en Chile, ¿sí? Cuando vino Sting, Sinead O'Connor y los Backstreet Boys, o los New Kids on the Block, nada que ver los Backstreet Boys. ¿Sí? Bueno, y varios más, por re famosos, fueron todos juntos, Peter Gabriel. Y uno de esos invitados era Wynton Marsalis. Sí. O sea, imagínate, delante de todo este pop, aparece Wynton Marsalis, que más encima tiene una cuestión con la onda cincuentero, sesentero, con corbatita y toda la onda, y todos caballeros, negritos y piolita. Y empieza a tocar un blues, pero jazz blues. Y empieza a tocar melodías súper sencillas, es la cuestión acá. Y 80.000 personas escuchando jazz no es común, es muy raro. Y lo que la gente al rato empieza a cantar, porque se empiezan a escuchar los murmullos, que la gente empieza a agarró el beat, empezaron a cantar Gol de Chile, y pegaba perfecto, porque la vuelta punto noros, y todos cantando. Wynton Marsalis no entendía nada, y se sumó nomás. Bueno, pero fue genial, ¿cachai? Porque era su forma, era claro, eso es lo que quiere escuchar, era la oreja le tira eso, ¿cachai? Pero es choro. Maravilloso. Es porque es un lenguaje que se incorpora finalmente. Bueno, yo creo que el lenguaje del jazz efectivamente es un lenguaje que nos da vueltas, que se nos mete con el rock and roll, que se nos mete con los años 50, que se nos metió en los años 30 con el foxtrot, y lo tenemos implícito. Yo creo que ese es, personalmente creo, que una de las vertientes que hay que desarrollar para que no muera el estilo, para que no muera el lenguaje, y para poder sostener todo este esfuerzo que se ha desarrollado desde lo académico, bueno, desde la gestión cultural, desde los pequeños espacios y todo. Estimados, ha llegado nuestra hora, ya llevamos 57 minutos de programa, y no me quiero ir sin leer algunos comentarios que nos han llegado, bastante entretenidos. Mira, Juan Carlos Morales nos dice: saludos chicos, la pandemia ha sido muy fuerte para todos, fuerza. Maida Plant dice: a mí me fascina el jazz, sobre todo el vivo. Me sirve para escribir, ella es escritora, y concuerda con Díaz Bayo, la mayoría no comprende, pero igual les gusta la wea. Sí, pues, un poco lo que estábamos conversando de lo identitario, ¿no? Y acá nos dice que, y ahora mi hijo de 6 años empezó en la batería y el estilo también le gusta, es importante generar escuela. Efectivamente, por ahí va el tema de la formación. Seba Herrera, que grande Fernando Farías, un excelente músico y amigo. Mira, y aquí el Seba Fernando te dice que los Finelis hacen algo así. Claro. Algo de lo que estábamos hablando un poco de esta vertiente del jazz manucci y eso. Claro. Saludos a los chiquillos que están ahí viendo. Estimados, ha sido un placer. Les dejo el micrófono por si se quieren despedir de nuestra audiencia antes de que vayamos terminando. Ignacio, por favor. Sí, primero que todo, agradecerte a ti, Mariano. Bacán conocerte también. Saber las cosas que haces, porque el Fernando también me comentó, así que muchas gracias por la instancia. Ojalá que se sigan repitiendo esto, porque de esta forma también de a poquito uno empieza a llegar a gente para que empiece a comprender las distintas vertientes artísticas que existen, ¿no? Y el arte es parte, es necesario. Creo que una de las cuestiones para sanarse de miles de cosas es aprender a disfrutar y a consumir arte. No hablo de consumir de plata, sino de consumir de llenarse, de tragar, de incorporar. Exacto. Yo creo que hasta debiera ser parte de como diaria de que, oye, usted trabaja cuántas horas al día, sí, y consuma un poco de arte diario para su felicidad y la de los demás. Así que no, muchas gracias. Te pasaste. Bacán. Mira, yo me voy a quedar con lo que dijiste tú, Ignacio, sobre el tema de los vinilos. Yo también soy un coleccionista de vinilos, me encantan. Yo voy a terminar aquí y voy a ir a poner un vinilo de la Acoustic Band de Chick Corea con una versión de Spain, que es maravillosa. Es la mejor versión del mundo esa, sí, yo la tengo esa también. Okay. Fernando Farías. Oye, yo te doy las gracias por considerarme e invitarme a tu programa, y
y gracias por compartir con todos ustedes, pues, con escucharlo al Ignacio, muy agradable también a ti, gracias por tenerlo en consideración y te felicito por tu espacio. Y hay harto jazz en la región, pues hay harta gente que está tocando y hay harta gente nueva que está ahí abriendo espacio y yo creo que va a llegar un momento que esto va a pasar y tampoco se va a ir retomando todo. Así que va a tener esperanza de que pronto termine esto. O cuando Maravilloso. Yo espero encontrarme con ustedes en alguna jam. Voy a andar con el tenor en la maletera por si cualquier cosa ocurre. Bueno, Sería maravilloso. maravilloso. Estimados y queridos amigos, muchas gracias. Los quiero dejar a todos súper invitados para la próxima semana en Por Amor al Arte. Vamos a estar hablando sobre gestión cultural comunitaria. Cómo llegamos al tejido mismo de la sociedad, a la población, a la junta de vecinos, al club de adulto mayor, con esto del arte. Así que muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Nos vemos, chao. Chao.